Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sorpresa. Empieza un nuevo proyecto de dos personas que me acompañan hoy. Y diréis, bueno, ¿y tú qué pintas aquí en mitad de este proyecto? Bueno, pues me han invitado para hacerles una primera entrevista para que se puedan dar a conocer. Y como ya llevo algún que otro capítulo en Inspira Brand y esto de entrevistar cada vez me gusta más, pues he decidido que sí, acompañar y porque además son dos grandes amigos y dos grandes colegas de Lane. Así que os los presento, son Carlos y Aitor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Hola, ¿qué tal? Buenas, encantado. Muy buenas, yo soy Aitor, encantado. ¿Estáis nerviosos? Un poquillo, Bastante. ¿no? Un poquillo. Hombre, empezar algo, yo recuerdo el primer día, el primer podcast que grabé y sí que estaba acojonado, la verdad. ¿Cómo estáis vosotros? A mí las cámaras es una de las cosas que más me chocan. Pero pues tú mírame a mí. Tú mírame a mí, Aitor. Yo como que con el tema de hablar y así me siento cómodo, pero el saber que te están viendo en diferido como que me genera ahí un nerviosismo interno, pero, Sí, pero creo pues a mí que al llevadero. revés, porque en directo es más jodido, porque puedes meter una equivocación en directo y que todo el mundo la escuche. Sin embargo, como esto es grabado, luego lo podemos recortar. Nah, pero yo creo que nuestro podcast no va a ir por ahí, ¿no? No, va a ir Al grano. Al Al grano. grano y real. Vale, vale. Bueno, ¿cómo se va a llamar el podcast? ¿De qué va a ir? Bueno, pues el podcast, como siempre el nombre es un buen dolor de cabeza, pero bueno, al final hay algo que nos une y es la ciencia, cada uno con un grado de intensidad mucho más elevado. Él es biotecnólogo y yo soy psicólogo y conectamos hace muchos años, seguimos juntos y se va a llamar Synapsis Podcast. porque creemos en el poder de las conexiones. Estamos integrando diferentes partes en un mismo podcast, tanto de ciencia como de personas, y no solo queremos dejarlo ahí, sino queremos también que puedan haber otras vertientes, ¿no? Más filosóficas, más psicología, más ingenieros. Al final lo que queremos entrevistar también es a personas que estén cambiando el mundo. Sí, o sea, al final a nosotros también lo que nos une es el mundo de, más allá de las personas y la ciencia, nos une el mundo de la empresa. Entonces también es un área en la que trabajamos juntos, contigo. Sí. Y bueno, pues ¿por qué no, no? Todas esas personas referentes en sus sectores o no referentes, pero que quizás sí que están teniendo un impacto positivo y real y práctico en el que la gente lo está percibiendo en cada una de esas áreas y queremos traerlas, darlas a conocer y divagar. O sea, va a ser un podcast de divagar, sin estructura, de charlas que intentemos que lleguen ahí al corazón de la gente. Ajá. Aitor. Quería decir que, bueno, nosotros tres trabajamos también en un proyecto que es Lane y dentro de este proyecto pues tenemos muchísima dedicación porque al final es un grado universitario que requiere bastante, que tiene una metodología muy disruptiva y en el que nos estamos sumergidos los tres al 100% casi dándolo todo. Entonces, pues esta conexión que tenemos entre los tres también se debe al ámbito laboral que la ha fortalecido mucho. Venga, os voy a poner un poco, os voy a apretar las tuercas, como se dice. Un podcast, en un momento en el que tiene un podcast hasta mi tía Concha. ¿Cómo creéis que podéis aportar en este ámbito por las personas que vais a traer, por cómo sois vosotros, por el enfoque que le vais a dar científico a una realidad? No sé, Aitor, si quieres darle también un enfoque muy al podcast de lo que hay en tu comunidad. Hace poco me leí tu libro, me lo estoy leyendo de hecho, el de Bioemprender. Bueno, es de Bioemprender, pero el título es, recuérdamelo. 73 curiosidades 70 científicas 73 para curiosidades. comprender el mundo. Eso es. Va un poco también de eso, de hablar del mundo, de descubrir cosas cotidianas que realmente a veces no tenemos en cuenta. O sea, yo creo que si hay un rasgo que puede definir mi personalidad, en este caso es la curiosidad. O sea, creo que soy una persona curiosa por naturaleza y creo que Carlos también lo es mucho y eso nos permite pues explorar muchas áreas que pues muchas veces son desconocidas, que nos hacen sumergirnos y que, por ejemplo, en este libro que comentas, esos 73 capítulos son curiosidades que yo durante toda mi vida he ido apuntando porque me ha ido surgiendo ese tipo de curiosidad y con los años le he ido dando respuestas, ¿no? Pues al final el podcast creo que tiene que ir por el mismo sentido. O sea, esas preguntas que muchas veces nos hacemos, pero que no somos capaces de darle una respuesta inmediata, pero con el tiempo, con la reflexión y con la conexión de otras personas y otros puntos de vista, le consigues dar una forma a ese tipo de preguntas. Preguntas un poco existenciales, ¿no? A veces. Sí, yo creo que también eso es algo que nos une.
Preguntabas un poco que en un mundo en el que hay 4.000 podcasts al día, ¿qué nos vamos a diferenciar? Y yo creo que va a ser el hecho de ser Aitor y Carlos. O sea, no va a ser ni ser Bioemprender, ni yo con marcas mías. O sea, traer cosas nuestras de la realidad delante de la cámara, creo que va a ser lo que nos haga diferenciarnos, o podría llamar autenticidad, ¿no? O sea, somos muy parecidos y a la vez somos muy diferentes. Es muy probable que en estos podcasts nos veáis confrontarnos entre nosotros, porque lo hacemos día a día, y no lo vamos a cortar, porque creo que esa es la realidad de la vida. Y creo que aportamos dos enfoques distintos, ¿no? O sea, yo soy un enfoque muy de cerrar y muy práctico, pero soy muy reflexivo y puedo caer en la tentación de, no la parálisis por análisis, pero sí en la parálisis por creación, por ejemplo. Y él, en cambio, es ese viento que va a decir, ya tenía que estar. Entonces, yo creo que ese contrapunto constante en todos los diálogos va a ser muy rico y yo creo que a la gente le puede molar. Por aterrizarlo con ejemplos más concretos del día a día, Aitor, y que la gente así os conozca un poco mejor, ¿en qué situaciones soléis, Carlos y tú, chocar frontalmente y discutir? Chocamos a diario casi. De hecho, comparto mucho tiempo con él, tanto pues vamos juntos y de vueltas hacia el trabajo y al final hablamos de todo, temas políticos, donde chocamos, temas de psicología. Pero cuéntalo, políticos, ¿de qué manera chocáis? Vamos a... ¿Cómo me llamas? Vamos a empezar. Pues a ver, en cuanto a temas políticos, la gente puede pensar que nosotros discutimos pues porque apoyamos más a un partido a otro, y la realidad es que está mucho más lejos de eso. O sea, nosotros discutimos de filosofía política y de cómo entendemos nosotros los valores en la política. Al final, nosotros queremos el mismo fin, pero tenemos diferencias en el medio para conseguir ese fin. Y ahí es donde solemos chocar. Pero ese es un ejemplo. O sea, chocamos en política como podemos chocar en filosofía, como podemos chocar en diferencias de pensamiento y en mapas mentales. Por ejemplo, Carlos, con el tema de todo de la amnistía, ¿de qué manera lo analizáis cada uno y en qué puntos os encontráis después de haber chocado? Voy a contestarte, pero te lo voy a hackear, porque un poco es la realidad. Yo creo que el espejo de nuestra filosofía política, yo soy muy idealista y Aitor es muy realista. Vale. Entonces yo creo que eso puede ser un hecho que nos lleva a confrontar, sabiendo también que Aitor es muy idealista, porque al final el fin que buscamos es muy similar y yo soy muy, muy práctico también, porque me gusta mucho accionar. Entonces, yo siempre he sido muy de respetar las bases y las esencias y las raíces de las personas y de la gente. Quiero decir, Carlos es independentista, País Valencià, no. Simplemente que hay que ser conscientes de que cada persona tiene una historia, tiene una experiencia, tiene una genética, tiene un contexto socioeconómico y hay que respetarlo y entenderlo antes de empezar a tomar cualquier decisión. Entonces, en ese sentido, en filosofía política podemos chocar, a nivel empresa podemos chocar. Este podcast se tenía que haber grabado antes y no se ha grabado antes, ahí hemos chocado. Pero siempre desde, yo creo que desde el crecimiento, o sea, porque yo desde que conocí a Aitor, a mí me entró un nervio, no sé si se lo he dicho alguna vez, me entró un nervio interno que me transmitió su forma de ser. O sea, él me transmitió hace muchos años, cuando él empezaba con Bioemprender, y lo conocía antes siquiera, yo creo, de empezar Bioemprender, ¿no? ¿Desde cuándo os conocéis? Pues desde su primero de carrera. Desde el primero de carrera hace 9 o 10 años. ¿Y cómo fue ese encuentro? Tenemos un amigo en común, Dos, que estudiaba biotecnología. Shout out to Cristian. Y gracias a ese punto en común, pues al final los amigos de tu amigo son tus amigos, al final conectábamos mucho con ellos, salíamos con ellos y al final era inevitable. Claro. Y pues en ese camino nos fuimos encontrando, porque a mí me estaba generando un fuego interno de quiero hacer cosas más allá del camino normal, Sí. Normal por usar una palabra, y ahí me encontré con Aitor, que estaba generando algo en Bioemprender. Me dijo, oye, ¿por qué no haces algún artículo para tal? Y me acuerdo, un artículo sobre creatividad y se subió al blog de Bioemprender. Y siempre me quedé ahí con coño, este tío está haciendo algo de impacto y algo que le gusta. Digo, ¿por qué yo no voy a tirar por ahí? Y la realidad es que esa conexión de esos años atrás es la que nos ha llevado a trabajar juntos hoy. Porque en Lane es una revolución en la educación, desde un enfoque 100% o 70% práctico.
Y los dos queremos cambiar el mundo, que es lo que hablábamos antes del fin común, ¿no? Y creemos los dos que la base de todo es la educación y los valores, ¿no? Alguien idealista con buenos valores y una buena metodología y unas buenas competencias puede llegar donde se proponga o hasta donde le deje el entorno. Y si no le deja, pues siempre va a haber una opción de romper ese entorno. Entonces, yo le dije que estaba buscando un cambio en mi vida y me dijo que aquí estaban buscando gente. Y di el currículum, hice el proceso y ahora ya no solo somos amigos, sino que somos compañeros de trabajo. Aitor, ¿cómo generas tú un impacto en el mundo? Yo creo que, o sea, yo si pudiese decir algo, creo que la visión que tengo del mundo no es una visión convencional. O sea, me cuesta compartir mucho la visión que tengo del mundo con otras personas. Y esas ideas las intento transmitir de la forma más sencilla posible para que lleguen al máximo número de personas. Entonces, o sea, no me podría catalogar de ninguna manera, como podrás decir, lo que hablábamos antes de las ideologías políticas. Yo no creo que siga ningún tipo de ideología ni que pueda encontrar un referente que piense más del 60% como él. Creo que eso nunca me ha pasado, por mucho que encuentre algunas personas que me gusten. Y creo que también es eso porque dedicamos un espacio bastante interesante para la reflexión. Entonces, no sé, con Bienprender yo intenté ayudar a los científicos para que pudiesen tener un empleo de calidad, porque bueno, yo atravesé por los 4 años de estudiar biotecnología y fue una carrera apasionante que siempre lo digo que nunca me voy a arrepentir de haber hecho biotecnología porque es una carrera que me encantó. Pero durante los 4 años de la carrera yo no supe qué iba a hacer con mi vida, porque en ningún momento se nos dio ningún tipo de salida laboral, ni se habló, ni nada. Yo, de hecho, siempre era una persona que preguntaba mucho y al final de una clase siempre le preguntaba al profesor. Pues intentaba obtener información. Oye, ¿y con esto en qué puedo trabajar? ¿En qué tal? Y nunca recibí una respuesta, o muy pocas veces recibí una respuesta que de verdad a mí me aportase valor. Entonces, en ese momento decidí volverme un poco loco, buscar todas esas opciones y transmitirlas al mundo. Y ahí creo que fue donde generé un buen impacto en el hecho de darles a muchas personas que estaban en esa misma situación un poco de luz de por dónde podrían seguir un camino que muchas veces no estaba ni siquiera escrito. ¿Y en tu caso, Carlos? Pues yo, desde ese mismo fin, mi impacto creo que viene desde las personas, también por background, ¿no? Entonces yo he decidido hacerlo desde intentar mejorar la vida de las personas en el trabajo. Yo soy psicólogo, luego hice un par de másteres, uno en dirección de personas y uno en dirección de empresa. Entonces sí que creo que tengo esa concepción de la cognición de un individuo, de una persona sola, cómo se trabaja en equipo y cómo se debe gestionar a las personas dentro de un entorno laboral, y luego la visión de empresa y la visión de un entorno más internacional y macroeconómico, ¿no? Más a nivel sistémico. Y entonces, desde ahí dentro de la empresa, yo desde mi marca, estamos ahora en rebranding y por eso no la voy a decir, porque la voy a decir y no va a estar cuando se vea el podcast. Entonces, sí que intento ayudar desde la formación y desde la consultoría de proyectos estratégicos a las empresas a gestionar esa experiencia de empleado de una forma que genere pues, compromiso, motivación, productividad, rentabilidad, pero siempre desde el crear un entorno de trabajo seguro, como una plataforma de desarrollo integral, ya no solo profesional, sino personal, desde otro lado, desde unos beneficios sociales también, y muchas otras cosas, ¿no? Pero yo creo que en este caso, por un lado, desde Lane, desde la educación, sí que creo que podemos aportar ese impacto en común de ayudar a las personas, en este caso jóvenes, a diseñar su futuro y desde el diseño de su presente. Y luego, a nivel privado, desde este proyecto personal que no ha hecho más que empezar y desde la variable del trabajo. Aitor, ¿qué tipo de oyente o a qué tipo de persona te gustaría llegar con Sinapsis? Muy buena pregunta. La verdad que cuando yo, por ejemplo, me paro a ver podcasts que hay en la actualidad, que decimos que hay muchos, y es verdad que hay muchísimos, o sea, me cuesta bastante encontrar un podcast donde sea un pelín más culto, aunque no sé si es la palabra que estoy buscando, donde den una información que a lo mejor estoy buscando más. O sea, sí que encuentro muchos podcasts que son muy divertidos, pero que al final, o sea, no me dan información nueva, y que es justamente lo que busco. Y lo que me gustaría llegar es a personas que tengan ganas de despertar, o sea, que tengan ganas de despertar a través del conocimiento, de cuestionarse sus propias ideas, que muchas veces vamos como encorsetados con las ideas que tenemos nosotros y no dejamos que entre nada de información fuera de lo que estamos pensando. Y ahí me gustaría ser el mazo que rompa esas barreras que nosotros mentalmente mismos nos creamos
Y al menos, yo no te quiero hacer cambiar de ideas, pero al menos cuestiónatelas. Ujú. ¿En tu caso, en, Carlos? en esa misma línea, yo lo resumiría en si eres una persona que está abierta a aprender y a desaprender, este es tu sitio. Porque vamos a tocar un abanico de palos, yo creo que infinito, ¿no? O sea, no nos vamos a ir ni a la gente de ciencia ni a la gente de empresa solo. Todo lo contrario. De hecho, queremos romper y traer gente que te descoloque, ¿no? Yo, personalmente, yo intento leer mucho. O sea, yo alineado también con Aitor, mi propósito es saber. O sea, mi propósito es el camino del conocimiento, pero no el saber por saber, sino el saber para aplicar y ayudar. Entonces, en esa línea yo creo que este podcast va a ir por ahí. Nosotros tenemos dos backgrounds diferentes que se juntan en muchas cosas y tenemos mucho que decir de la vida. Algunas veces probablemente desde una posición firme y con referencias detrás que avalan nuestros datos, y otras veces desde una experiencia práctica que creo que también es casi igual de valiosa, ¿no? Entonces creo que el target nuestro generacionalmente no tenemos ninguna generación en específico, todo lo contrario. Yo creo que también un objetivo de este podcast es ayudar a romper esa brecha que comentaba él en la educación, pero esa brecha generacional que hay entre diferentes generaciones. A nivel cultural, pues ya en la empresa yo lo veo, tiene problemas a la hora de atraer a una generación, que es la generación Z, por la cultura corporativa que hay. Entonces, ayudar en ese proceso de simbiosis de todas las generaciones, independientemente que tengas 15 o 65 o 80 o 40, que puedas venir a este podcast, puedas echar un rato, puedas escuchar, puedas aprender, puedas desaprender y te vayas diciendo, coño, no he perdido el tiempo en este podcast. Ajá. ¿Cómo creéis que es ahora mismo la sociedad a la que os dirigís con este podcast? ¿Qué creéis que les preocupa? ¿Qué creéis que les alimenta? ¿Qué creéis que ahora mismo, digamos, está en su top of mind cuando se despiertan por las mañanas, sus preocupaciones? Es que te diría también que depende del sector de la pirámide de la población a la que nos queramos dirigir. O no a la que nos queramos dirigir, sino a la que se están viendo reflejados, ¿no? Porque el top of de la pirámide pues tiene unas preocupaciones, ¿no? Al final siempre se habla en muchos casos de la pirámide de Maslow, de en función de las necesidades básicas que tienes cubiertas, pues vas a por otras. Pero los datos están ahí y la gente, independientemente de la clase a la que pertenezcas, dicen que los trastornos mentales están a la orden del día en jóvenes, en mayores y en personas de edad avanzada. Las tasas de educación y de desempleo pues son preocupantes, sobre todo por el nivel motivacional que hay en las carreras, ¿no? Que es cero. Entonces, esas son las preocupaciones básicas. Si la gente no está bien mentalmente y no quiere aprender, eso a nosotros nos preocupa. Y luego aparte hay otro sinfín de preocupaciones económicas, existenciales, que también es algo que nos gusta hablar mucho y que trataremos por aquí. Entonces son muchas áreas. Porque al final, hace unos años, la gente trabajaba, por ejemplo, en el campo y no se cuestionaba si el propósito de su vida era ser el mejor granjero ni el mejor trabajador del campo. O sea, era una cosa que tú ni siquiera llegabas a pensar a lo mejor a lo largo de tu vida. Esperabas tener una buena vida y trabajabas para tener una buena vida para ello. Pero yo creo que la sociedad está llegando a un punto donde la gente se está cuestionando para qué están aquí y cuál es el propósito que tienen. Y esa es una de las cosas que a mí más me motiva. El hecho de ayudar un poco a las personas a que puedan encontrar ese propósito. Hablar de los diferentes caminos o dar luz a los diferentes caminos que puedan existir, porque eso muchas veces es como una luz que se enciende en mitad de la noche y nos ayuda a encontrar la dirección. Y creo que es muy importante que tengamos un trabajo con propósito. O sea, nosotros tres pues tenemos la suerte de poder tenerlo y creo que eso es un lujo, porque además el tener un trabajo con propósito influye hasta en tu salud. O sea, está demostrado científicamente que tener un trabajo con propósito mejora tu salud mental. Te ayuda a casi todos los niveles, ayuda a que tengas unas aspiraciones mucho más sanas que, oye, la libertad financiera, que es una de las cosas que más se oyen en esta sociedad y que me hacen apagar un podcast cada 5 minutos cuando oigo que solo hablan de eso. O sea, el objetivo de la sociedad en una gran parte es ser libre financieramente, el otro es a lo mejor constituir una marca de ropa y al final muchas veces yo creo que no se han llegado ni siquiera a cuestionar por qué quieren eso. O sea, queremos ser libres financieramente, pero ¿para qué? O sea, ¿qué vas a hacer con ese tiempo que tienes libre? Porque si no has descubierto ni lo que quieres hacer ni lo que te gusta, ¿para qué quieres esa libertad? Que yo no digo que esté mal, pero no, o sea, por supuesto que está bien y que la gente debería tener pues cierta libertad financiera para poder gestionar su vida de una manera mejor. Pero eso
libertad financiera por libertad financiera creo que no lleva hacia ningún sitio. Yo estoy obcecado con la pregunta, Fer. O sea, la pregunta como herramienta de cambio. Hace poco leía un libro de Marina Garcés, que es una filósofa y especialista en educación, y hablaba que, hostia, es algo que me hizo pensar mucho, porque yo, como él ha dicho, nos cuestionamos mucho. Y es que la pregunta es el límite entre lo que sabemos y lo que no sabemos. Entonces es la frontera de un espacio que está por explorar. Entonces yo creo que también mi propósito, tanto para mí como para la gente que me rodea o la team company que acompaño o mis compañeros o etcétera, mi familia incluso, yo creo que se ha llegado a un punto en la sociedad que lo superficial es lo que preocupa a la gente y la ausencia de esos objetos, esas cosas materiales, esos deseos, la ausencia de ello genera un malestar psicológico. Y yo creo que es como decía Aitor, porque no se ha desarrollado en tu camino ese pensamiento crítico. Y yo creo que es la base de todo. El pensamiento crítico es ser consciente de ti y de tu entorno. Y yo creo que eso es básico para aprender a interactuar con él, con el entorno y contigo mismo y con otros agentes que se puedan encontrar contigo a lo largo de tu vida. A mí personalmente me parece que alguien que no es capaz de sentarse solo en una habitación sin sonidos, sin nada que ver y dejar llevar la mente a ver a dónde te lleva, probablemente alguien que está en un ciclo de estrés y de una velocidad y de un ritmo muy elevado, le van a salir unos pensamientos intrusivos y una serie de obstáculos mentales que va a querer huir de ahí. Entonces yo creo que nuestro objetivo también es ayudar a la gente a que sea capaz de meterse en una habitación y dejarse llevar un poco por los pensamientos y aclarar ese ruido, por qué viene, por qué no viene, a qué se debe, toda esa cadena lógica de cosas que están desencadenando en un malestar. Entonces, si hoy en día tenemos una sociedad en la que la gente no es capaz de sentarse y escucharse a sí mismo porque le genera ansiedad, algo estamos haciendo mal. ¿A vosotros os genera ansiedad o inquietud cuando no tenéis algo que hacer? A mí sí. A mí no. O sea, yo... Primer punto en el que diferimos, perdón, en la conversación. A ver. O sea, yo, y lo digo abiertamente, yo sí que he tenido bastantes problemas de ansiedad y no me molesta decirlo porque creo que es una cosa que además está a la orden del día en la sociedad y creo que hablar de esto y normalizarlo siempre viene bien. Pero yo sí que soy una persona que se mantiene muy ocupada, me gusta hacer muchas cosas, me gusta ser muy productivo. Y no me gusta sentir que la vida se me está escapando. O sea, quiero morir sintiendo que he vivido varias vidas en una. Y eso es una cosa que tengo muy grabada a fuego. Pero coincido totalmente en que a mí me cuesta, por ejemplo, estar en una habitación a oscuras, pero o sin sonido. A oscuras no hace falta, no os malinterpretéis. Pero... Sí, yo por eso, o sea, es el primer punto, como decías, de desencuentro, porque pero me esfuerzo él entiende la vida como que es totalmente lícito y probablemente quizá consiga más cosas de output que yo, ¿no? Pero, o sea, yo entiendo la vida también desde mi miedo principal es la muerte. Y leía también un libro que dice, de Naval, que decía, el momento en el que aceptas que la muerte está, todo el resto de problemas son una mierda. Porque ese es el mayor problema y es que la vida es corta. Entonces, nosotros no somos absolutamente nada aquí. Tenemos una barrita de progreso que de media son 83 años y tachamos los días de nuestras vidas como si nos importaran una mierda cada 24 horas que pasan, ¿no? Entonces, por el contrario de que necesito haber hecho como si hubiera tenido 3.000 vidas, yo sé que solo hay una. Entonces, no la voy a estar dedicando a cosas que no quiero. Entonces, quizá para mí el camino es más hacia adentro que hacia afuera. Y eso quizá me lo da porque yo, pues, cuando empecé a meterme en algo más de cultivarme, empecé desde la filosofía y no desde la psicología, casualmente, que es lo que estudiaba. Y eso me ha hecho llevar otro camino, que es el de ser consciente, aceptar la raíz, el soy lo que soy por donde he estado, aceptar y ver qué familia me rodea, cómo ellos han intervenido en mí y ahora yo qué puedo hacer en mi día a día para perseguir ese sueño de sentir que mi vida tiene algo. Ahí, Carlos, por lanzar un contrapunto, habrá el que te diga, oye, pues yo en mi ignorancia vivo más feliz. Pues sí, y eso es una de las conclusiones que muchos filósofos han llegado. Y es que la ignorancia se vive muy feliz, porque la realidad es jodida. Y la realidad es que es lo que decíamos, o sea, a nivel físico
Ya si te vas a otro lado de la ciencia, que no es mi área de expertise ni mucho menos, es que somos ignorantes, no, es que somos una mota de polvo de mierda. Pero todo el mundo al final es ignorante. Lo que pasa es que ignoramos puntos diferentes de la Eso vida, es. pero ignorantes, o sea, creo que Todos. de partida somos todos. Entonces, yo también, y tú has acuñado ese término, lo de despertar, y es algo que se está usando mucho también, ¿no? Desde un contrasistema que está surgiendo desde el emprendimiento, desde la libertad financiera, es momento de despertar. Y a mí es algo que me da miedo. No me da miedo, ¿no? O sea, he usado la palabra quizá mal, pero me da como respeto, me llama la atención decir despertar. No sé si la gente está despertando o se está dejando llevar por otra corriente ideológica más. Entonces, a mí eso es algo que me choca. Y yo soy cuestionador en ese sentido y confrontador, que me diría él, porque voy a intentar saber por qué piensas así. No para que me convenzas ni para convencerte yo, sino quizá para que nos preguntemos juntos y veamos si realmente tiene sentido lo que piensa uno y lo que piensa otro. Aitor, ¿tú qué opinas de esa industria que se ha creado para sacarle la pasta a gente inocente e ignorante? Es como fuck. Que sí. ¿Estamos hablando del gobierno? No, precisamente no, me estaba refiriendo más a la industria del entretenimiento, de la libertad financiera, donde te intentan vender muchas cosas y tratan de meterse en tu cabeza para tú, jovencito, que no tienes nada, tenlo todo gracias a mí, ¿no? O sea, yo creo que tampoco podemos meter a todo el mundo en el mismo saco. O sea, hay gente que dentro del mundo de emprendimiento, dentro del mundo del desarrollo personal está haciendo cosas muy interesantes. Pero yo separaría, ¿no? O sea, creo que hay que separar lo que es el mundo de emprendimiento y lo que es a lo que nos estamos refiriendo ahora. Exactamente, eso quería decir. Pero sí que hay una pequeña parte que enturbia a todo el resto. Ajá. Porque al final hay mucha gente que es muy fácil. O sea, que al final nosotros queremos tres cosas en la vida: salud, dinero y amor. Y eso, por mucho que queramos romper con nuestra naturaleza, al final todo abarca eso. Actuamos por esas tres cosas y por evitar el dolor. Entonces, mucha gente se aprovecha de esas circunstancias para venderle algo al típico chico que está empezando, que tiene 15 años y que le están vendiendo un sueño que es magnífico. Claro, el sueño, ¿cómo no va a querer ese sueño? Claro que lo quiere. Pero yo también creo que, o sea, se está volviendo a la comodidad, porque te están vendiendo un sueño, pero tú tienes que cuestionarte hacia dónde quieres ir y visualizar ese sueño. O sea, hay una parte que me gustaría decir ahí, es que una de las cosas que más agradezco de haber estudiado ciencia es la parte de tener ese pensamiento crítico y de tener el pensamiento científico, que al final se te mete en la cabeza como una forma de pensar muy crítica, que te ayuda como muy bien a discernir lo que es verdad de lo que no lo es. Pero una de las cosas que justo comentaba Carlos de eso es que los científicos, por ejemplo, tienen una mirada muy, muy hacia el exterior, porque el pensamiento crítico te enseña también el pensamiento metodológico de la investigación te enseña mucho a la observación del exterior. Y creo que una de las cosas que más le hacen falta al mundo científico es la introspección. Que, como comentabas antes, yo me he tenido que hasta obligar a hacer introspección, a leer mi libro de introspección, a hacer test, a hacer momentos donde no podía hacer nada. Estuve viviendo en Corea y en Japón y, por ejemplo, dije que no iba a escuchar ningún podcast ni ninguna canción de música durante todo ese tiempo, y que siempre que iba a andar por la calle lo iba a hacer contemplando la ciudad con ojos de turista. Y es una cosa que hice durante 3 meses y que noté una claridad mental, una visión y una facilidad para poder hacer introspección increíble. Y creo que como nos mantenemos tan ocupados, que yo soy el primero que lo hace, lo hacemos también muchas veces para escapar de esos pensamientos que nos pueden preocupar más y que son incómodos. Y si no son incómodos, y si piensas que no son incómodos, vete del trabajo o de la universidad a tu casa sin mirar el móvil y dime si eres capaz de aguantar como todo ese camino sin mirarlo y contemplando las calles. Seguramente te aburras y huimos del aburrimiento, por lo que tenderás a sacar el móvil, lo mirarás y volverás a caer en ese mismo ciclo. Total. O sea, es que la tecnología pues al final ha tenido un impacto significativo, ¿no? Y es real, entonces no se puede negar. Y yo creo que Berlín, que es una gran ciudad en la que estuve hace poco también por trabajo, leí una frase en un antro de estos que hay así en Berlín, en una camiseta que vendían,
que me hizo mucha gracia, pero me ha marcado mucho porque va muy alineado con mi forma de ver un poco las cosas y es, o sea, la vida es ese extraño momento entre el nacimiento y la muerte, ¿sabes? Y me parece que resume muy bien todo, porque la vida, como dice Aitor, la puedes llevar por donde tú quieras, pero la vida es una y si no haces esa introspección, la vida no es estar mirando el móvil, la vida es el amor. La vida es la salud, la vida son las relaciones, la vida es tener una posición financiera lo suficientemente buena como para tener que dejar de preocuparte por tener lo básico cubierto. Y entonces yo creo que también hemos entrado en una rueda de necesitar, también las necesidades son tan altas y la calidad de vida en Europa, que es tan envidiada en otras partes del mundo, que, pues, oye, yo lo entiendo porque al final tienes unas necesidades mucho más básicas que no están cubiertas, pero la realidad es que aquí la calidad de vida ha llegado a un nivel tan alto que es difícil llegar a esa calidad de vida. O sea, no puedes tener la preocupación constante con nuestra edad, de la mayoría de nuestra generación, de comprarte un piso, o sea, en la Constitución pone que todos debemos tener una vivienda digna, y no todos podemos tener una vivienda digna. Entonces, eso es un problema, y es una paradoja del hoy. Y el hoy es que nos estamos preocupando de otras cosas, ¿no? Que si un beso, que si una amnistía, que si ha ganado Milei en Argentina, y ahora todos aquí a la calle, guay, pero el hoy es que la gente joven no está teniendo un impacto en la actividad laboral y en el PIB del país porque no hay ni fórmulas de entrada ni formas de tener una vida digna. Entonces, no sé hacia dónde estamos yendo. O sea, no sé si el sistema es el correcto. Yo personalmente creo que no, que hay que cambiar muchas cosas. Creo que el camino que está llevando Europa a veces es bueno, otras veces es malo. No sé si el capitalismo está llegando al fin porque se ve que no se cumple la profecía. Entonces, yo creo que es un momento de pararse, más que de conflicto y crear más guerra y más malestar entre grupos de la población. Yo creo que es un momento de juntos, de forma colectiva, reflexionar un poco hacia dónde está yendo el país, si tú puedes hablar desde España o incluso la humanidad como especie. Porque la realidad es que cuando tú hablas a la generación Z, es una generación que ha crecido escuchando ya que el futuro es negro. Perdón por la palabra de negro. Y ha vivido varias crisis, que es una cosa. Ha habido crisis, nosotros también, ¿no? Pero y nuestros antepasados también. O sea, mi abuela y su generación son los que han conseguido dar una transición de una guerra civil a un país democrático o casi democrático. Porque no sabemos si a día de hoy hay una democracia real. Entonces, pues bueno, yo creo que hay que siempre abrazar el pasado y no creer que nosotros somos los protagonistas y que nosotros somos los que vamos a cambiar el mundo, porque el mundo ya lo han cambiado antes. Entonces, lo único que tenemos es que hacer honor a ese legado que nos han dejado y seguir luchando por conseguir un futuro como mínimo que no sea pesimista. ¿Cómo os gustaría que fuera la sociedad? A mí me gustaría vivir en un mundo donde se respetase el derecho de vida de las personas, o sea, es decir, donde se respetase la libertad de las personas y nadie tuviese poder para decidir sobre tus actos mientras que estos no afecten a un tercero, ¿no? Es decir, tú puedes o sea, por ejemplo, muchas veces tenemos en debates públicos temas sobre derechos de ciertas personas o no, que para mí no tienen ningún sentido porque esos derechos deberían estar dados por ley. O sea, yo creo que el mundo debería ser un lugar donde no se podrían negociar los derechos de las personas. Me gustaría ir a un mundo donde se erradicase la pobreza, por supuesto. No acabar con la desigualdad, sino erradicar la pobreza. Creo que esa es la clave. Y me gustaría ir a un mundo donde las fronteras de los países no estuviesen tan dibujadas y tan marcadas. También me gustaría. Yo es que no sé si te puedo responder ahora mismo, la verdad. No sé si puedo. Sí que yo creo en la línea de Aitor que, o sea, el estar a día de hoy cuestionándonos matrimonios homosexuales, sí, no. O sea, tío, ¿en serio? O sea, estamos en el puto siglo XXI. O sea, ¿tú te crees que yo tengo ganas de ver a políticos en la tele peleándose por si damos un paso atrás? Joder, tío. O sea, en serio. O sea, a mí eso me frustra. Me frustra porque es como 2 pasitos para adelante, 1 para atrás. 2 pasitos. Y ves a lo mejor que un país que está creciendo mucho, de repente retrocede y otro. Y dices, joder. Pero ¿en qué momento, a mí me surge una pregunta aquí, ¿en qué momento hemos puesto unos derechos tan básicos como el poder decidir con quién te quieres casar o con quién quieres vivir tu vida en manos de otras personas? O sea,
es una pregunta que siempre me hago y no lo llego a comprender. ¿Cómo pueden llegar ni siquiera a poder opinar o a poder sobre una tercera persona si a ti no te está influyendo en nada? O sea, Pero vive tu vida. Sí que les influye, porque al final es el sistema en el que vivimos. Y el sistema tiene un nombre que hace referencia al capital. Bueno, o sea, pero en el caso de que les influye, pues que se aguanten. Pero, o sea, porque al final el derecho de vida de las personas está mucho más allá de lo que a ti te pueda gustar o te pueda parecer. O sea que, no sé, creo que para mí un mundo debería estar constituido de esa manera, en el que, o sea, al final vive tu vida, que nadie te pueda decir nada de cómo tienes que poder vivirla mientras no hagas daño a nadie. Y creo que ese es el pilar básico en el que intento vivir mi vida. ¿Qué opináis de la violencia? La actuación de los... ¿Violencia en qué ámbito? O sea, en general, internacional, la geopolítica, violencia, guerras. La violencia desde un tío que se pega con otro en una discoteca Yo creo que hay un límite. a jamás internando en Ya, el yo, país por para ejemplo, matar a gente. soy muy partidario de la confrontación como palanca de cambio. O sea, yo creo que la confrontación, sin confrontación no hay innovación. Entonces, pero de la confrontación a la violencia, pues hay un paso bastante gordo, ¿no? Y yo creo que la violencia llega en el momento en el que no tienes el suficiente conocimiento o las ganas o el interés de sentarte a dialogar con todas las partes interesadas, porque va a ser más arduo, te va a generar bastante malestar ese proceso de diálogos y obviamente probablemente te toque ceder en algún momento. O sea, a todas las partes, cuando hay una violencia es porque no quieren ceder. Entonces tú estás invadiendo algo mío y yo voy a invadir algo tuyo. Como no quiero y no estoy dispuesto a ceder ni a hablar, pues nos damos de hostias o lanzamos una guerra y aquí haya paz y después gloria. Entonces yo creo que la gente no tiene esas ganas de hacer autocrítica y ceder y hacer algo que nos gusta. Y es algo que vivimos también a día en nuestro trabajo. Y yo creo que empezar por dar por sentado que vas a ceder es un ejercicio de empatía y es necesario como principio del fin de la violencia, sabiendo que hay muchos intereses geopolíticos detrás, de muchos niveles, religiosos, económicos, culturales, políticos, que a nosotros se nos escaparán o no. Pero yo sí que creo que lo que debería haber es bastante más, por la pregunta de antes que le he estado dando vueltas, a mí hablando mal, a mí lo que me jode es que no participemos en nada, tío. O sea, a mí eso me revienta, porque no tengo ni voz ni voto. O sea, el otro día se lo decía a mi padre, que también suelo tener estas conversaciones con él, es que yo en 4 años, con la edad que tengo, yo tengo 28, desde que empecé a votar, llevo 2 elecciones, de 4 años en 4 años, ¿cuánto he cambiado yo a nivel personal? Mucho. O sea, y lo que yo y todas las generaciones pueden estar aportando durante esos 4 años en la toma de decisiones es muy heavy, porque lo que piensa un chaval o una chavala de 18 años no va a ser lo que piense con 28. Entonces, en ese proceso no los estamos escuchando. No hay ninguna herramienta o ningún canal en el que estemos escuchando a la gente. Sé que será muy difícil, ¿no?, escuchar a la gente o que participe más en la toma de decisiones. Pero lo del mundo mejor o hacia dónde sería un mundo ideal, yo creo que va por una toma de decisiones compartida y cooperativa, ¿no?, colaborativa, de que todas las partes tengan algo que decir. O sea, una conclusión, si todas las partes no han puesto su grano, la conclusión no va a representar a todos. Y yo creo que eso es un poco también el hate o la situación que estamos viviendo ahora. O sea, creo que al final no podemos ser amebas, que creo que es un poco a lo que te estaba refiriendo, y que creo que la confrontación es buena. Nosotros somos personas hiperconfrontadoras, verbalmente podemos hablar, pero nunca sin pasar ciertos límites ni faltando el respeto. Y bueno, solo por matizar, yo creo que la violencia es para flojitos. ¿Qué hace una persona con buena fe cuando se cruza en su camino en la vida una persona con mala fe? Yo te diría, o sea, para mí hay una golden rule, que es tan antigua como la vida misma y que la han usado todas las sectas, todas las religiones, todas las teorías de desarrollo personal y todas las teorías de la empatía, que es: no hagas al prójimo lo que no quisieras que te hicieran a ti. O sea, yo creo, y ahora me estoy dando cuenta conforme voy creciendo, que en el camino te vas encontrando con gente que si la tratas bien y realmente generas un vínculo emocional o de aportar valor en ese momento, esa gente va a estar ahí en tu base de vida para siempre. Y en el momento en el que te la encuentres, te va a ayudar, te la vas a encontrar y quizás sale algo nuevo de esa nueva conexión. Y yo creo que el estar siempre conectando con gente es lo que te hace avanzar. Y encontrarte a alguien de mala fe, pues
¿qué tendrá esa pobre persona para tener mala fe? O sea, si tú tienes mala fe por naturaleza, tú no naces así. O sea, nacemos libres de sesgos. Y aunque nacemos con ya no siendo libres, porque por mucho que busquemos ser libres, la propia decisión de vivir no las tomó tú. Que eso es un fact. O sea, ya nacemos sin haber tomado la decisión de nacer. Pero cuando naces, sí que naces libre de sesgos. Entonces, en el proceso, a no ser que tengas, obviamente, algún trastorno mental esquizoide o con algún tipo de toque que te haga ser así, pues algo en la vida ha hecho que tú tengas esa mala fe. Entonces, pues si puedes ayudarle a deconstruir esa mala fe, bien. Si no te apetece, por lo menos no entres en el juego o no dejes que te afecte. Todos los días nos vamos a encontrar con personas desagradecidas, con personas que puedan tener mala fe, malas acciones, y creo que ahí no podemos hacer mucho. Lo que podemos hacer es elegir nuestras acciones con ellos y, o sea, yo no voy a desearle nunca el mal a nadie, ni siquiera voy a entrar yo creo que yo no voy a entrar a dialogar con una persona a la que le veo malas intenciones y yo creo que lo mejor que se puede hacer es evitarlo. Y sobre todo lo contrario, sobre el amor. ¿Qué opináis del amor? Pues el amor es lo que mueve el mundo. Eso dicen. O eso es lo que dicen, ¿no? Eso dicen. Creo que el amor, o sea, lo estamos descontextualizando un poco, pero es uno de los sentimientos que mueven el mundo, es una de las vibraciones más altas y creo que amar sí que es para valientes, para personas que se atreven a abrir su corazón y sufrir, ¿no? Porque siempre el que puedas abrir o que te quitas esa coraza, estás sujeto a que te puedan hacer daño, pero creo que al final es lo que mueve el mundo y es lo que le da el sentido a la vida. Yo creo que químicamente es lo único que nos diferencia también de otras especies. A mí, como dice Aitor, a nivel de vibración y de intensidades son lo que mejores momentos me ha dado y los que peores en la vida, tanto a nivel personal como a nivel familiar. Entonces, yo creo que es el legado que tenemos como especie y nos lo estamos cargando. Justo con la pregunta que decías antes de la violencia. La violencia sí que hay en animales. El amor también, ¿no? Porque al final se construyen como minigrupos sociales y familias y tal, pero no a ese nivel de desarrollo de amor. Y yo creo que ese es el legado que tenemos que ir buscando. Que también en nuestras generaciones está como un poco perdido. También por la tecnología y eso de que el amor es sufrir y el amor es... Sí, y a la gente no le apetece sufrir. O sea, no prefiere... Y ha llegado un momento de egoísmo muy elevado de... Yo tengo mi vida, tengo mis planes y si no me aportas, pues aparta, ¿no? Y el amor no es eso. O sea, el amor es luchar, es construir, es dejarse llevar, es ceder, es que te apoyen y es apoyar. Y bueno, lo vemos en muchos experimentos sociales y demás, pero le preguntas a una chavala de 18 años y a una señora de 68 qué piensa del amor y probablemente den respuestas distintas. Y a veces como que da pena también que nuestra generación esté degradando un poco a ese nivel el amor o lo esté dejando tan de lado, cuando quizá es una herramienta que te haría no estar tan mal en tu día a día. ¿Qué opináis de la soledad de las personas mayores? Buen tema, ¿eh? Buah, pues es un must también de... Esto se ha hablado yo creo que en muchos círculos, muchos foros y muchas mesas, pero son quienes nos han traído aquí. Y yo es algo que le está dando muchas vueltas en los últimos 2 años, ¿no? Desde que, pues obviamente, de 4 abuelos solo tengo una, y que así siga, pero son quienes nos han dejado el mundo tal cual lo vemos. Y la realidad es que la tecnología les ha adelantado y, hablando mal, nos la ha sudado. O sea, nos la ha sudado. Hay muchos proyectos por ahí de emprendimiento social que quieren ayudar a esto. Yo colaboro con uno que se llama Cubo y que es un poco para vivienda intergeneracional, ¿no? De meter personas mayores con gente joven que no se puede permitir una casa y la gente mayor necesita más ayuda de gastos y a la vez pues otro input nuevo, ¿no? ¿Y cómo podemos ser tan irrespetuosos como para no ayudar a que se integren a un nuevo mundo? O sea, a mí es algo también que me chirría un poco. Y mi abuela vive sola y tiene 92 años. Entonces, y no quiere que le metamos a nadie. Y es jodido porque la soledad también es dura. Y los familiares seguramente no la llamamos, o yo en este caso hablo por mí, el resto sí, no la llamamos todo lo que deberíamos y no estamos honrando el pasado como deberíamos.
y es una realidad. Yo voy a ser mucho más breve. Yo creo que la soledad hace bastante daño a la salud de las personas, sobre todo a la salud mental. Y creo que no solo ocurre en las personas mayores, sino que cada vez la gente está más sola. Cuando estuve viviendo en Seúl, me di cuenta que habían edificios enteros donde solo había una habitación y un baño. Y en esos edificios vive mucha gente aislada completamente. Allí el globo funciona a la orden del día y no salen a casa ni siquiera para comprar comida. O sea, se pasan el día jugando a los videojuegos, pidiendo comida a domicilio, y a lo mejor pueden pasar un año sin pisar sin pisar la calle, sin que le dé la luz del sol. ¿Cómo pueden estar esas personas a nivel de salud mental? Creo que pueden estar fatal. Y no solo hace falta que nos vayamos hasta Corea del Sur para ver eso. Nos vamos a los países nórdicos. La soledad entre las personas es muchísimo mayor en los países nórdicos que en países como puede ser España o países de Latinoamérica, donde somos mucho más cercanos. Cuesta mucho encontrar amigos. Las personas viven solas porque tienen un poder adquisitivo que les permite vivir solas, y por eso viven solas y no se relacionan con la gente. Creo que cuando llega a cierta edad, a partir de los 35, 40 años, resulta un pelín más difícil conectar con personas o hacer amigos, y eso nuestra salud lo paga. Creo que en España no tenemos tantísimo el problema como pueden surgir en otros países, pero aún así, generacionalmente sí que lo tenemos. Bueno, yo creo que la gente, después de casi una hora de podcast, habíamos dicho que íbamos a grabar 20 minutos, se nos ha ido una hora. Yo creo que la gente ya conoce un poquito mejor a Aitor Gálvez y a Carlos Sebastián. Conoce un poquito, por lo tanto, mejor a Sinapsis. Nada, yo diría, chicos, que cerréis vosotros el podcast de la manera en la que queréis, este primer episodio. Pues no sabría qué decir, la verdad. Yo particularmente tengo muchas ganas, porque ya no solo porque voy a estar con Aitor y es otro espacio en el que voy a estar más tiempo con él, que lo agradezco, sino porque creo que vamos a aprender bastante. Y creo que va a ser una plataforma curiosa esta. Sí, yo creo que si pudiésemos definir el valor que va a aportar el podcast en una palabra, sería aprendizaje. Vamos a traer a gente que va a saber muchísimo más que nosotros en todos los aspectos. O sea, yo quiero ser la persona más ignorante de todos los podcasts en los que grabemos. Y también te quería dar las gracias a ti por habernos hecho el favor de ayudarnos en este primer capítulo. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Yo antes también lo hemos dicho y se nos había escapado, y es que siempre tenemos a alguien detrás de la cámara. Y no creo... Quiero que salude, es Carla, que siempre ayuda, está dispuesta a todo, y qué mínimo que agradecerle que nos ayude. Entonces, ojalá la podáis ver más. Y nada, que es un placer. Esperamos que nos sigáis, que nos veáis en próximos episodios. Se viene tela para cortar. Así que nada, estar preparados, estar preparadas, y Sinapsis.